Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí repleto de energía y entusiasmo. Hoy, como vieron en el título, nos vamos a sumergir en otro de esos temas que nos apasionan a todos, el universo de las celebridades, los romances, los rumores y el amor, claro. Y específicamente vamos a desentrañar un poco más la historia de amor, a veces mágica, a veces complicada, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esa pareja que nos hizo suspirar, que nos llenó de esperanza y que inevitablemente nos rompió el corazón cuando anunciaron su separación. Pero como dije la última vez, no vamos a centrarnos en el final, eso ya lo hemos analizado 1000 veces. Hoy vamos a revivir la chispa inicial, el flechazo que surgió en el set, las miradas cómplices, los gestos de cariño que nos hicieron creer en el amor verdadero. Y por supuesto vamos a abordar ese misterio que siempre rodea a las estrellas. Es cierto que Kerem Bürsin, nuestro galán turco favorito, dejó a todas de lado por Hande Erçel. ¿Qué hay de verdad y qué es pura fantasía en esta historia? Prepárense porque vamos a analizarlo todo con lupa. Pero antes de sumergirnos en el chisme, como siempre, un recordatorio importantísimo. Suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con esta historia que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000. *** El principio, Love is in the air y la magia de la pantalla ***. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para quienes no la conozcan, comenzó en el set de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Love is in the air, o Sen Kalkam, que significa Toca mi puerta. Esta serie, que se convirtió en un fenómeno mundial, no solo catapultó a la fama a ambos actores a nivel internacional, sino que también fue el caldo de cultivo perfecto para que el amor floreciera. Imagínense, dos jóvenes guapos, talentosos, interpretando a dos personajes que se enamoran perdidamente. Eda Yildiz, interpretada por Hande Erçel, una florista soñadora y llena de vida, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso y algo frío al principio. La química entre ellos era innegable. Las miradas, los diálogos, la forma en que se complementaban. Todo indicaba que había una conexión especial, algo más allá de la actuación. Y efectivamente esa química traspasó la pantalla. Empezaron a ser vistos juntos fuera del set, disfrutando de cenas románticas, paseando por la ciudad, compartiendo momentos íntimos. Los fans, que son como detectives expertos en el amor, enseguida se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Las fotos, los vídeos, las especulaciones en redes sociales. Todo apuntaba a un romance. Los medios de comunicación se hicieron eco de los rumores, y la expectativa crecía día a día. ¿Sería verdad? ¿Estaban realmente juntos? La respuesta llegó con una foto, una declaración, un beso que confirmaba lo que todos esperábamos: Kerem Bürsin y Hande Erçel eran pareja. El mundo entero enloqueció. Las redes sociales estallaron con mensajes de alegría y felicitaciones. Era como si la pareja de la serie se hubiera hecho realidad, un cuento de hadas moderno. *** El romance, un cuento de hadas moderno con altibajos ***. La relación entre Kerem y Hande fue todo un acontecimiento. Se convirtieron en la pareja favorita de muchos, y sus apariciones públicas eran esperadas con gran expectación. Las alfombras rojas, los eventos sociales, las vacaciones juntos. Todo era noticia y generaba gran interés. Se les veía felices, enamorados y muy compenetrados. Se dedicaban miradas cómplices, se tomaban de la mano y se demostraban cariño en público. Eran una pareja que irradiaba felicidad y armonía. Sus seguidores se sentían parte de su historia, celebrando cada logro y cada momento de felicidad. Pero como todas las historias de amor, la de Kerem y Hande también tuvo sus altibajos. Los rumores, las críticas, la presión mediática. Todo eso puede afectar una relación, y más si se trata de dos figuras públicas. A pesar de todo el amor que se profesaban, la relación llegó a su fin después de un tiempo. Los motivos, como siempre, son privados, y ellos nunca han dado demasiados detalles. Pero los rumores apuntan a diferencias en sus agendas, en sus prioridades, y a la dificultad de mantener una relación a distancia, ya que ambos tenían proyectos profesionales en diferentes lugares. La ruptura fue un duro golpe para los fans.
Muchos esperaban que duraran para siempre, que se casaran, que formaran una familia. Pero lamentablemente la vida no siempre es como la pintan los cuentos de hadas. Asterisco asterisco, ¿Kerem rechazó a todas? Desentrañando los rumores asterisco asterisco. Y ahora vamos al corazón de la pregunta, ¿Kerem Bürsin rechazó a todas las mujeres por Hande Erçel? Es una pregunta que ha circulado por las redes sociales y los medios de comunicación, y que despierta la curiosidad de muchos. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones siempre están a la orden del día. Y por supuesto Kerem Bürsin, con su atractivo y su fama, era un hombre muy codiciado. Antes de conocer a Hande se rumoreaban romances, se hablaba de posibles relaciones. Pero lo cierto es que antes de Hande Kerem parecía concentrado en su carrera. Era conocido por ser un hombre centrado con los pies en la tierra, y que priorizaba su trabajo. Sin embargo, la llegada de Hande cambió las cosas. Y es que el amor es así. Te toma por sorpresa, te cambia la vida, te hace ver el mundo de una manera diferente. Y Kerem, al parecer, sucumbió ante los encantos de Hande. Dicen que lo flechó con su belleza, con su personalidad, con su forma de ser. Hande es una mujer encantadora, carismática, y con un corazón enorme. Y Kerem, que siempre ha sido un hombre que valora la inteligencia y la autenticidad, encontró en ella todo eso y más. Entonces, ¿rechazó a todas? Es difícil saberlo a ciencia cierta. Es imposible confirmar o negar todos los rumores que circularon. Lo que sí sabemos es que cuando Kerem conoció a Hande, su vida dio un giro. Se enamoró, se entregó a esa relación, y la hizo pública sin importar lo que se dijera. Él priorizó su felicidad, su amor, por encima de cualquier otra cosa. Y eso, en el mundo de la fama, es algo muy valiente. Asterisco asterisco, la vida después del amor, éxitos y nuevos horizontes asterisco asterisco. Tras la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han demostrado profesionalismo, madurez y respeto mutuo, evitando cualquier drama público. Hande Erçel ha continuado cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y participando en campañas publicitarias. Su popularidad sigue creciendo, y se ha consolidado como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Ha demostrado su talento y versatilidad, y su futuro en la industria del entretenimiento es prometedor. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido trabajando sin descanso. Ha protagonizado nuevas producciones, ha explorado nuevos proyectos, y se ha consolidado como uno de los actores más importantes de su generación. Además, ha demostrado su compromiso con causas sociales y ambientales, lo que lo ha convertido en un referente para muchos jóvenes. Ambos han demostrado ser profesionales, talentosos y dedicados a sus carreras. Han dejado claro que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Asterisco asterisco, reflexiones finales y preguntas para ustedes asterisco asterisco. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue viva en la memoria de sus fans. Un amor que surgió en el set de una serie, que conquistó corazones, y que nos dejó una lección muy importante: el amor es una fuerza poderosa, capaz de cambiar la vida de las personas. Y aunque la historia haya tenido un final diferente al que muchos esperábamos, siempre recordaremos ese romance con cariño y nostalgia. Pero volviendo a la pregunta principal, ¿Kerem rechazó a todas por Hande? Es posible que sí, es posible que no. Lo que sí sabemos es que Hande ocupó un lugar muy especial en su corazón, y que esa relación dejó una huella imborrable en la vida de ambos. Y ahora, quiero invitarlos a ustedes a compartir sus opiniones y recuerdos sobre esta pareja. ¿Qué es lo que más les gustaba de Kerem y Hande juntos? ¿Qué es lo que más recuerdan de su relación? ¿Creen que realmente Kerem rechazó a todas las demás? ¿Qué opinan sobre la forma en que manejaron la ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me ayudan a entender mejor esta historia y a crear contenido que les interese. Y para finalizar, quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Fue un placer compartir esta historia con ustedes. Recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.